Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 31 del tiempo ordinario del año B. Y Dal el Vangelo Evangelio es de secondo Marco. Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Recordemos que en el Evangelio de la semana pasada escuchamos el relato de la curación de Bartimeo, el ciego de Jericó, que tras recuperar la vista comenzó a seguir a Jesús por el camino. La meta del viaje de Jesús era Jerusalén, donde daría la última muestra de amor, el don de la vida. ¿Cómo fue recibido a su llegada? Es la semana anterior a la Pascua y la explanada de la ciudad santa, la explanada del templo, estaba abarrotada de peregrinos. Algunos le conocen y muchos solo han oído hablar de él, pero lo estiman porque saben que ha curado a los enfermos. La gente ama a Jesús. Pero aquí hay una institución religiosa que ha suscitado el conflicto. Los escribas, los fariseos, los rabinos, que lo consideran un seductor del pueblo, un hereje que está relacionado con Belzebul porque enseña doctrinas contrarias a la tradición. Por eso, hace tiempo que decidieron apartarlo de su medio. Jesús está en medio, el centro del establecimiento religioso. Y el evangelista Marcos relata cómo pasó la última semana en la ciudad santa. En cuanto llegó, dice el evangelista, entró en el templo, miró a su alrededor y lo observó todo. Luego, como era tarde, salió del templo con los 12 y pasó la noche en Betania. Y al día siguiente volvió al templo e hizo un gesto dramático. Se lanzó contra vendedores y compradores, volcó las mesas de los cambistas, derribó a los vendedores de palomas y los expulsó a todos, diciendo: no hagan de esta casa de oración una guarida de ladrones. ¿Por qué se comportó así? Es un gesto que aún hoy nos deja un poco perplejos. ¿Fue para mostrar su enfado por la mezcla de intereses religiosos y dinero, algo que Dios no tolera? Pues sí, pero no solo por eso, sino porque el gesto de Jesús tenía un significado mucho más fuerte. Era la condena de una relación comercial con Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué ocurría en el templo? Los guías espirituales habían enseñado que para obtener gracias y favores de Dios, la fertilidad de los campos, los animales, la buena salud y protección contra las desgracias, era necesario ofrecerle algo, como holocaustos, sacrificios, incienso, y los sacerdotes actuaban como mediadores, es decir, no era que el pueblo pudiera ofrecerlo a Dios por ellos mismos, sino que tenía que ir a través de los sacerdotes del templo. Jesús enseñó que no hay nada que ofrecer a Dios porque el Padre Celestial concede sus beneficios gratuitamente a todos, incluso a los malvados. Y los sumos sacerdotes del templo se dieron cuenta de que si Dios es amor gratuito e incondicional, como predica Jesús, su profesión ya no tenía razón de ser. El culto del templo estaba destinado a desaparecer. Tengamos cuidado porque la idea de una relación comercial con Dios sigue presente en nosotros. Ya no le ofrecemos corderos y cabritos, pero pensamos que para obtener los favores de Dios, sus gracias, su recompensa, incluso en el cielo, es necesario proporcionarle nuestras buenas obras y nuestras oraciones.
No, Jesús lo da todo gratuitamente. El Dios de Jesús de Nazaret es así, es incondicionalmente amoroso. Si hacemos buenas obras, nos parecemos más a Jesús porque somos hijos de Dios y debemos darle las gracias, porque siguiendo la luz que nos da, nos hacemos más bellos. Cuando hacemos cosas buenas nos parecemos cada vez más a Jesús. Somos verdaderos hijos de Dios y tenemos que agradecérselo, no es que recibamos favores. La relación comercial con Dios no es buena. A de Dios solo recibimos y solo tenemos que darle las gracias. Es ahora que después del gesto de Jesús, que el conflicto con la autoridad religiosa se hace irremediable. De hecho, después de narrar esta primera escena, el evangelista Marcos prosigue su relato presentando 7 disputas en las que se ve envuelto Jesús. Todas ellas tienen lugar en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos hacen preguntas capciosas a Jesús, sopesando cada una de sus palabras porque quieren acusarle. Recordemos la trampa cuando le preguntan si es lícito pagar tributo al César. Están motivados por el resentimiento contra Jesús. El Evangelio de hoy hay que situarlo en este contexto polémico. Nos presenta la quinta de estas 7 disputas. Es una disputa diferente a las demás. Escuchemos. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Hemos dicho que esta es la quinta de las 7 disputas que relata el evangelista Marcos. Un rabino fue testigo de las 4 disputas anteriores y admiraba cómo respondía Jesús a quienes le hacían preguntas y le planteaban objeciones. A diferencia de sus colegas, este rabino no cultiva animadversión hacia Jesús, es sincero y solo busca la verdad. Por lo tanto, se presenta aparte porque quiere conocer la opinión de Jesús sobre una cuestión que deberían todavía aclarar los rabinos. ¿Cuál es el primer y más importante mandamiento? ¿Por qué se hicieron esta pregunta? Porque en la Torá se derivaban 613 mandamientos. Se trataba entonces de saber de qué mandamiento derivaban todos los demás. No era una pregunta capciosa y es también vital para nosotros hoy. Tenemos también un primer mandamiento del que dependen todos los demás. Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, si tu primer mandamiento es debes hacer dinero, todos los demás mandamientos derivan de él. Por lo tanto, de este mandamiento se derivará que debes trabajar, que debes levantarte temprano por la mañana y si es necesario también debes engañar, explotar, robar, ser astuto. El primer mandamiento es el que puede ser también que quieres ser amado de todo el mundo y entonces cambian los mandamientos que se derivan de este y serás una persona buena, amable, servicial, leal. Eliges la profesión en la que puedas hacer más felices a los que te rodean. Cada uno de nosotros podría preguntarse esta simple pregunta y responder: ¿cuál es el primer mandamiento de tu vida del que dependen todas las decisiones que tomas? Hoy escucharemos a Jesús sugerir
lo que él cree que debería ser el primer mandamiento. Y será vital que nosotros también elijamos este mandamiento y luego derivemos de él todos nuestros comportamientos en la vida. En tiempos de Jesús, los rabinos tenían opiniones diferentes sobre esta reunión. Algunos sostenían que el primer mandamiento fuera que no tuvieras otro Dios, solo Adonai, el Señor. También estaba la opinión del Rabí Hillel, que decía que el primer mandamiento es: lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es la ley y todos los demás son comentarios. Bueno, también había una opinión hermosa pero frágil porque carecía de todos los aspectos positivos. Haz todas las cosas bellas que desearías que te hicieran a ti. También está la opinión de Rabí Akiva, que enseñó que el primer mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran principio de la Torá. Escuchemos ahora lo que piensa Jesús al respecto, porque también será vital para nosotros poner este mandamiento como el primero y derivar de él todos los preceptos. Escuchemos la respuesta de Jesús. Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. El rabino esperaba que Jesús señalara uno de los mandamientos de Moisés. En cambio, Jesús dijo que el precepto del que dependen todos los demás se encuentra en la profesión de fe de los judíos. Es la profesión de fe que todos los judíos recitan incluso hoy 2 veces al día, que está tomada del capítulo 6 del libro del Deuteronomio, y está tomada así: escucha Israel, Shema Israel. 5 veces en el libro del Deuteronomio Dios repite esta llamada: escucha Israel, escucha a tu Dios, Él es el único Señor. No escuches a otros dioses, no hagas caso de lo que te digan los ídolos. Creemos que es fácil escuchar. No es tan fácil escuchar. Lo que es fácil es oír, sentir. Nuestro aparato auditivo se activa automáticamente cuando alguien habla. Pero escuchar es otra cosa. Significa implicarse emocionalmente con quien nos habla. Seguramente habrás visto alguna vez algún judío rezando, cubriéndose los ojos con las manos o con un velo cuando recita el Shema Israel, la profesión de fe. ¿Por qué cierran los ojos? Un israelita no ve a su Dios, pero para escuchar a su Dios se tapa los ojos para no distraerse, para poder concentrarse en lo que el Señor le dice. Y lo mismo para ti: si no cierras los ojos, te distraerás con los modelos de vida que te rodean. Si no creas silencio interior, si no silencias momentáneamente tus ideas, tus convicciones, si no te haces a un lado, no crearás las condiciones para poder acoger la voz del Señor que te habla. Lo oirás, pero no escucharás su palabra. Escuchar significa permitir que alguien entre en nuestra vida con sus palabras, con sus sugerencias. Y hay que tener cuidado a quién escuchamos, porque nos convertimos en lo que escuchamos y en lo que hemos decidido dejar entrar en nuestro corazón y en nuestra mente. Jesús nos dice:
¿A quién debemos escuchar? Escucha Israel al Señor nuestro Dios. Él es el único Señor. Adonai debe ser el único Dios al que escuches, no a otros dioses. Si escuchas al Dios equivocado y dejas que el ídolo entre en ti, te arruinará. No le hagas caso. Si escuchas al dinero y lo dejas entrar en tu mente y corazón, sus propuestas te destruirán. Y ahora Jesús indica cómo dejarse implicar en esta escucha. Escuchemos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo amarás con todo tu corazón. Nada de intimismo. Sabemos que el corazón para los semitas es la sede de los sentimientos, sí, pero también y sobre todo el centro desde el que se toman todas las decisiones. El amor del que hablamos aquí indica la implicación total de la vida con Dios, como entre el marido y mujer. La esposa entrega toda su vida a su marido porque se sabe amada y solo él puede hacerla feliz. Amar a Dios con todo el corazón es estar siempre en completa armonía con sus sentimientos, con sus pensamientos y designios. Y este amor debe ser total, de todo el corazón, porque el Señor, Dios de Israel, Adonai, no es como los dioses paganos que no son celosos. Uno puede adorar a Júpiter y también a Saturno y a Mercurio, que era el patrón de los ladrones. No son celosos entre sí, pero el Dios de Israel no tiene amantes. ¿Cuántas veces se repite en la vida? Ali en Caná, yo soy un Dios celoso, te amo demasiado y sé que si además de mí tienes en tu corazón los amantes, el dinero por ejemplo, no podrás ser feliz. Con toda tu alma. En hebreo el término nefesh, pero no significa el alma, sino la persona. Cada momento de su vida debe orientarse por la luz que viene del esposo, no de los ídolos. La vida concreta debe transcurrir en su totalidad en la realización del plan de Dios para ti. No hay momentos en los que puedas tomar decisiones sugeridas por ídolos. Y luego con todas tus fuerzas. ¿Cuáles son esas fuerzas? El texto hebreo dice Behon meodeja, que significa con todo lo que tienes. Tienes en sus manos muchos dones que vienen del Señor. Deben ponerlos todos a disposición de su designio de amor. Y ahora Jesús añade a la profesión de fe de su pueblo y dice que lo amarás con toda tu mente. Si quieres que tu adhesión a Dios sea auténticamente sólida e inquebrantable, no puede basarse en emociones pasajeras ni depender de una devoción piadosa, no. Debe implicar a la mente, la razón, el intelecto. Debe ser el fruto de una elección consciente, bien meditada. Debe satisfacer mi razón. Mi razón debe estar satisfecha porque Dios me la ha dado. Cuando todo es razonable, no racional, sino razonable, entonces la elección es como el amor. Confío en el Señor. Y entonces la elección de la fe genuina no tiene nada que ver con la credulidad, con las supersticiones,
con ciertas prácticas devocionales. Pensemos en devociones particulares a ciertas reliquias que no están lejos del apego a amuletos o talismanes. Estemos atentos, tengamos cuidado. Nuestra fe debe ser razonable, no racional, sino razonable. Y el que no dedique tiempo al estudio de la palabra de Dios, el que no pueda responder a los que le preguntan por las razones de su elección de fe, no puede pretender amar a Dios con toda su mente. Y ahora, sin que nadie se lo pida, Jesús añade algo a este primer mandamiento. Escuchemos. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Amar es adoptar una postura pro vida. Cuando decides hacer algo, siempre debes preguntarte si lo que vas a hacer es para la vida o es causa de muerte. Intenta someter cada momento de tu vida personal y social a esta pregunta. Por ejemplo, tus palabras, lo que vas a decir, piénsalo. ¿Dará alegría, vida, o causará dolor, quitará la vida? Debes amar como a ti mismo. Jesús no está hablando con un discípulo, está hablando con un judío. Es rabino y conoce muy bien la medida máxima del amor en el Antiguo Testamento. Levítico en el capítulo 19 dice: no te vengarás, no guardarás rencor a tu hermano, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aún no era el horizonte último del amor. Jesús irá más allá de esta medida de amor cuando diga: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, como yo lo he hecho, ustedes también deben estar dispuestos a amar incluso al enemigo, incluso al que te hace algún mal. Y más allá de este horizonte de amor es imposible ir. Amor incluso para el que está dispuesto a quitarte la vida. Hay que estar del lado de su vida y querer solo su vida. Más allá de eso es imposible ir. En este punto queda por aclarar la relación entre los dos mandamientos, el primero y el segundo. Se dice que el amor al hombre exige compromiso para que a nadie le falte lo necesario para vivir, pero este compromiso no debe eclipsar los deberes para con Dios. Entonces no debe eclipsar la oración, la misa dominical, las prácticas religiosas. Así pues, hay que dedicar una parte del tiempo al trabajo, a la familia, a los amigos, pero ay de nosotros si le robamos a Dios lo que le corresponde. No me gusta esta interpretación, que está muy extendida. Es peligrosa, porque así entendida, los dos mandamientos se oponen entre sí. Ponen a Dios y al hombre en competencia, porque lo que se da a uno se le quita al otro, y al final ninguno queda completamente satisfecho. Esta no es la interpretación del único mandamiento de amor que implica a Dios y al hombre en un solo amor. Recuerda que solo el evangelista Marcos nos dice que hay un primer y un segundo mandamiento. Pero Mateo responde a la pregunta de Jesús de manera más matizada y dice que el segundo es similar al primero, por lo tanto no es inferior. Y Lucas no menciona un primer y un segundo mandamiento, solo dice un mandamiento: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. El resto del Nuevo Testamento
no habla de dos mandamientos, sino de uno solo. ¿Y cuál es este mandamiento? El amor por el hombre. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: este es mi único mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Dice Pablo en la epístola a los Romanos: todos los preceptos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todo otro mandamiento se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El pleno cumplimiento de la ley es el amor. Luego, escribiendo a los Gálatas, es aún más claro, dice que toda la ley encuentra su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, los dos mandamientos no pueden separarse, porque son la manifestación de un único amor que implica a Dios y a todos sus hijos e hijas. Es el mismo amor de Dios que a través de nosotros llega al hermano. Dios sigue siendo el único fundamento del amor al prójimo. Si eliminamos a Dios, es difícil encontrar una base sólida para un amor incondicional al hermano. Un amor que alcance incluso a los que te hacen daño. Si eliminamos a Dios, sentar las bases del amor será difícil. Escuchemos ahora la respuesta del rabino. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Intentemos seguir el camino espiritual de este rabino, que podría ser también nuestra historia. El primer paso que da para acercarse al reino de Dios es que, a diferencia de los otros rabinos, no tiene prejuicios contra Jesús. Se acerca a él porque busca la verdad y es un hombre de corazón puro. Prestemos atención. Si uno cultiva ideas preconcebidas sobre el Evangelio, ni siquiera dará este primer paso. Siempre permanecerá lejos del reino de Dios. El segundo paso pertenece al que no está satisfecho cuando ha empezado a comprender la verdad. Busca siempre saber más. Se dirige a Jesús para preguntarle cuál es el primer mandamiento del que puedan depender todas las opciones de su vida. Se lo pide a Jesús porque entiende que sus palabras son válidas y dice cosas hermosas. Tercer paso. Después de que Jesús le haya indicado el mandamiento del amor como aquel del que debe hacer depender toda su vida, reconoce de nuevo: has hablado muy bien, maestro. Has dicho palabras verdaderas. Tienes razón. Todas mis opciones de vida deben derivar de este mandamiento de amor. Este rabino, por tanto, ha interiorizado la respuesta de Jesús, aceptándola en su corazón. El último paso que da rompe con la concepción generalizada en Israel, donde se creía que la relación con Dios se producía a través del culto, los rituales y los sacrificios. Comprendió que se entra en armonía con el Señor cuando se ama. Y en este punto Jesús le dice: no estás lejos
del reino de Dios. ¿Qué le falta? No se nos dice. Repito que esta podría ser nuestra historia. Ya es mucho si nos hemos acercado al reino de Dios. Lo que falta es la decisión de aceptar en plenitud la propuesta del nuevo mundo que Jesús nos hace, de entrar en él dándole nuestra adhesión. Y no sabemos si el rabino ha hecho esta elección. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.